El día de hoy vamos a ver las asambleas nacionales constituyentes desde el siglo XVIII. En el siglo XVIII se dan hechos fundamentales, como es la Revolución Francesa de 1789. Entonces, hay que tomar en cuenta que en la Francia de 1789, la crisis económica derivada de las sequías y las malas cosechas había generado la miseria de la población. Los nobles procuraban el cobro de más impuestos al pueblo para mantener sus estatus económicos, es decir, para mantener esta forma de vida en la cual estaban acostumbrados a existir. Mientras el rey buscaba soluciones, es decir, que el rey no estaba del lado de la perspectiva de la nobleza. El rey Luis XVI convocó a la reunión a los tres estados generales, integrados por el clero, la nobleza y la burguesía, para hacer reformas fiscales que acabasen con los privilegios de la nobleza y para que así los impuestos los pagasen todos. Esto recibió una total oposición del clero y la nobleza, mientras que la burguesía, que representaba las clases medias y el pueblo, y que además duplicaba en número los representantes de los otros dos estados, pugnaba por cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente la burguesía, como perspectiva, quería un cambio real. Y el cambio estaba dado principalmente porque los impuestos sean pagados por las tres partes del Estado. La burguesía estaba conformada principalmente por comerciantes y representaba a las clases medias y al pueblo en función de tener una voz frente a lo que es el Estado, en este caso a la monarquía de Luis XVI. A la reunión de los estados se la llamó Asamblea Nacional. Era una instancia de poder político integrada por los representantes de la sociedad francesa, organizada en tres estados, instancia en la que cada uno tenía un voto. El clero y la nobleza se oponían a toda reforma, mientras que la burguesía, que representaba las clases medias y populares, pugnaba por las reformas y por la democratización del poder. Entonces, ¿qué quería principalmente la burguesía? Quería que se escuche al pueblo, quería que el pueblo tenga voz y voto para que el clero y la nobleza ya no tengan el poder que anteriormente tenían, principalmente pensando que el clero y la nobleza tenían privilegios y uno de los privilegios principales era el no pagar impuestos, lo que generaba mayor pobreza dentro del pueblo. Así se derrumbó el poder monárquico y surgió una nueva instancia política con poder, dando origen a una forma democrática de gobierno. Esta forma democrática de gobierno fue gracias a la Revolución Francesa, como se puede observar principalmente aquí, representada con la toma de la Bastilla, que es un símbolo, más que la toma en sí, de que cae la monarquía basada en los privilegios de unos pocos sobre el pueblo y sobre los derechos de los demás. Bien, si nosotros retomamos la perspectiva de qué es una asamblea nacional, debemos regresar hacia el Parlamento. Hasta antes de la Revolución Francesa, en el Estado absolutista medieval, el poder recaía en una persona, que era el rey, y era imposible que otras clases con poder económico tuvieran la opción de participar en el poder político y social. Hablamos principalmente de los comerciantes. Donde se da el cambio central a partir de la Revolución Francesa es que los comerciantes tienen mayor poder económico y logran sustentar a los estados. Pero si se mira hacia atrás, aún pensando dentro de la perspectiva del Parlamento, los modelos de gobierno democrático en la Grecia y Roma antiguas se evidencia que sus asambleas parlamentarias estaban integradas por ciudadanos que decidían sobre la vida del país. Este rescate del pasado fue un paso para la instauración en Francia de una nueva institución
con poder de decisión. A esto nosotros llamamos Asamblea Nacional. El retomar el gobierno democrático pensado desde asambleas parlamentarias. ¿Qué es una asamblea parlamentaria? Es aquella que tiene o que genera el poder en el pueblo. Es decir, una asamblea nacional es la reunión general de miembros elegidos por el pueblo que deciden sobre asuntos comunes. Entonces, ya remitiéndonos específicamente al término, podemos decir que una asamblea es este conjunto colectivo para tomar decisiones en conjunto. Y una asamblea nacional tiene por objetivo dictar leyes que regulen la vida de la sociedad entre las personas y entre ellas y sus gobernantes. Entonces, una asamblea nacional tiene la perspectiva de la reunión de representantes para o con la finalidad política de orientar los destinos de un país. Por eso es nacional, porque es una reunión, pero no es una reunión sin más, sino con una reunión con el objetivo de orientar políticamente los destinos del país. La máxima ley de todo país es la Constitución, es la conformación de las leyes a las cuales se va a regir un país. Cuando la Asamblea Nacional va a decidir sobre el destino del país, debe generar una constitución, esa máxima ley. Y cuando se va a crear esta ley, la Asamblea Nacional pasa a llamarse Asamblea Constituyente. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente de la época de la Francia antigua es aquella Asamblea Nacional de 1789 que tiene la finalidad de redactar una constitución, es decir, una ley fundamental que organice de otro modo la monarquía francesa. El clero y la nobleza hubieron de renunciar a sus privilegios en la sesión celebrada durante la noche de la Asamblea, que aprobó la Constitución de Francia. Entonces, este parlamento que genera un proceso para llegar hacia una constitución, en una primera instancia se llama asamblea porque reúne a representantes del pueblo, en este caso a los burgueses, para tomar decisiones en conjunto sobre una cuestión importante. ¿Cuál era la cuestión importante? Principalmente que el clero y la nobleza dejen de tener los privilegios que tenían y que paguen impuestos. Esta asamblea se llama Asamblea Nacional porque tiene la finalidad de orientar el destino del país francés. Y esta Asamblea Nacional debe generar una ley máxima. Esta ley máxima es la Constitución. Y esta ley máxima llamada Constitución pasa, en el momento que se va a crear la ley, pasa a llamarse Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente es aquella que va a crear la Constitución. Se organizan los representantes del pueblo con la finalidad última de generar una Constitución. Llamamos Asambleas Nacionales Constituyentes a estas perspectivas. Entonces, si ustedes ven aquí, esta es la Asamblea Nacional Constituyente de la Francia de la época, que intenta generar una constitución. La constitución estructura a un Estado, lo crea, lo inventa y al ser la ley máxima adquiere la categoría de suprema, a decir, que es la más alta fuente de autoridad que rige las leyes y a todas las autoridades. No hay que olvidarse que la única instancia por encima de la Constitución, hablando de instancia como tratado, es decir, como texto, el único texto que está por encima de la Constitución es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en la Francia de la época, los franceses decidieron también crear una declaración, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. La Constitución debe estar fundamentada en esa declaración.
Y si nosotros observamos, el poder constitucional se caracteriza por ser supremo, ser extraordinario, ser directo, ser soberano. Es decir, que lo que significa que está por encima de los demás poderes es la Constitución. Si nosotros observamos, en nuestro país ha tenido varias asambleas constituyentes, varias conformaciones para generar una constitución, pero la más relevante es la Constitución de 2008, donde la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi se reúne con los representantes del pueblo para generar una nueva constitución, es decir, una nueva ley para el Estado ecuatoriano, que conforma principalmente el cambio de perspectiva de la anterior constitución, donde la anterior constitución principalmente estaba basada en la perspectiva de la relación del Estado con la religión y no visibilizaba a los pueblos autóctonos, a los pueblos indígenas del Ecuador. Entonces, la Constitución del Ecuador prima la perspectiva de ser una constitución donde se garantizan derechos, como se puede ver aquí, el derecho y justicia social, democrático, soberano, y principalmente se instaura la visión de que el Ecuador es un país multiétnico y pluricultural. La perspectiva final es que las asambleas nacionales constituyentes se han formado y se han generado con la visión de establecer una nueva visión del país. En nuestro caso, una nueva visión de lo que será el país.